¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas, una jornada informativa bastante preocupante, sobre todo porque hasta ahora no se tienen mayores novedades sobre el paradero justamente de Mendoza y de Denis, los dos secuestrados por aparentemente el grupo criminal del norte. Si bien la familia hizo una conferencia de prensa esta mañana, dieron muy pocos detalles de lo que saben hasta el momento. Hablamos de esto y mucho más hoy. Gracias por acompañarme. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. También un saludo para toda la teleaudiencia. Hoy sin muchos rastros, pero sí con muchas reacciones, principalmente de sectores políticos y de un sector que adquiere mayoritaria importancia en este momento. Estamos hablando de una comunidad indígena que se moviliza, que exige respuestas, que se reunió con el presidente y sobre todo que está todavía con un aviso latente de entrar o no a buscar a Adelio Mendoza y a don Oscar Denis Sánchez en pleno bosque de la zona de Concepción. Estamos hablando de la comunidad Paí Tagüitera. Una propuesta que llama mucho la atención, sobre todo teniendo en cuenta este mensaje que quieren dejar cuando un panfleto es abandonado en el lugar del secuestro, en donde figura un supuesto comando indígena que lucha por los intereses de los nativos. Sin embargo, uno de ellos es secuestrado por este grupo, por eso ellos también tienen esta reacción en donde no entienden muy bien cuál es el mensaje. Y ojo, ellos conocen muy bien la zona. Su intención de adentrarse a esos montes muy cerrados puede llegar a ser una situación sumamente complicada. Y esta comunidad indígena precisamente ya manejaba esta información de que algunos nativos que estaban ya desaparecidos desde hace muchos meses, incluso años, tendrían cierta vinculación con la incursión en las filas de este grupo criminal. Por eso es que se atribuye este secuestro, esta serie de ataques también a una agrupación indígena cuya autenticidad no fue totalmente acreditada por las autoridades. Pero vamos hasta donde se centra la noticia y quien tiene todos los datos, Alexis Aveiro, trabajando justamente desde la estancia Tranquerita todavía. ¿Cuáles son las novedades? Estuvo bastante movido el día, las autoridades se hicieron presente en el lugar. ¿Qué tal, Alexis? Mercedes, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Evidentemente ya la información después del mediodía se concentraba en ese punto que específicamente se encuentra distante a unos 60 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Ubillaú, entrando o ingresando por la zona de Zapucay con dirección al norte. Y nuevamente desde ese punto otros 30 kilómetros aproximadamente. Si bien hubo dificultades, Mercedes, en principio de acceder a la zona, debido a cuestiones relacionadas a la seguridad, al desplazamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta y evidentemente el despliegue que no estaba contemplado para dar protección a un grupo extra, en base también a algunos lineamientos, ingresamos a la zona. Y ustedes ya podrán observar rápidamente con imágenes captadas a través de nuestro dron, la zona específica. Primero, cómo se accede, atravesando el puente sobre el río Aquidabán, río que en ese punto divide los departamentos de Concepción con Amambay. Ingresamos hacia este departamento, avanzamos hacia la zona de Bella Vista Norte, ingresamos hasta el establecimiento ganadero denominado la Tranquerita específicamente, y ya a partir de ese momento la guardia era permanente. Después del mediodía se presentaba la versión de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, iba a recorrer, primeramente a realizar un sobrevuelo por toda la zona y luego manifestar su apoyo a este grupo indígena, la parcialidad de esta zona que se ve muy afectada con la desaparición también de uno de sus integrantes. ¿Cuál era el motivo por el cual un importante contingente de nativos de esa parcialidad ingresaban hasta la zona en donde temporalmente se está montando la base de operaciones, porque es el punto cero básicamente? Y era precisamente, primero, ya dar la voz de que en cualquier momento ingresarían a las zonas boscosas y montar un operativo de rescate por parte de los mismos, ya que dicen conocer ampliamente y en base también a que es un territorio ancestral de esta comunidad indígena. El vasto territorio aparentemente es muy bien conocido por estos nativos y la intención era ingresar y rescatar prácticamente a Adelio. Pero previamente
Y en base ya a esto que cobraba una fuerza muy importante, de hecho se hablaba de la posibilidad de que algunos ya ingresaron al monte, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, desde la base de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta, se desplaza hasta ese sitio vía aérea y solicitaba una reunión con los mismos. La intención, evidentemente, era evitar el ingreso de muchísima gente, hablamos de 70 personas aproximadamente, calmar las aguas y garantizarles que el gobierno prácticamente en la medida de las posibilidades y en base al desplazamiento que se está organizando en la zona puede tener un resultado positivo y rescatar con vida tanto al ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, como a Adelio, ambos desaparecidos hace más de 24 horas aproximadamente. Si bien la intención era firme, el presidente aparentemente logra convencerlos y evitar que finalmente se produzca la incursión de este grupo de nativos, pero previa a la reunión evidentemente los ánimos aún se encontraban caldeados y prácticamente era una decisión ya tomada a pesar de lo que pueda determinar el presidente de la República. Se realiza la reunión y finalmente el presidente de la República se retiraba del sitio, no sin antes estos nativos dar aviso de que tienen un plazo de 24, 48 y hasta 72 horas en cuanto a los resultados, pero evidentemente de no darse lo prometido por el presidente de la República, ellos van a ingresar al monte. Esto era lo que se vivía en horas de la tarde en la estancia La Tranquerita, la zona cero, la zona en donde se produjo el secuestro. Yo 50 personas. ¿Usted pe que se ve primera vez? Ahora ¿qué tal? Nada. ¿Pe que la? ¿Puede presentar, presidente? Pero ¿Puede presentar, presidente? sí, presentación de la que estamos ahora ayudar, ahora pues que estamos allá porque la oreja ahora pues oye, bueno cañiva, corre y que estamos yo recuperé aquí ahora ya. ¿Puede en condición de pegar a la calle? Ahora me estoy. Ahora me di 50 personas que me hueso y que están en la calle. Por eso que está yo hace oraciones en el pidiendo como hay la alma más, si no en el pide ahora hace poner que está yo Va a poner la zona P, la extensión de tierra, que maneja poner personas. Ahorita que anda con está ahora que estamos ahora recalen la acá hay te que está. Pero eso está más, que estamos Duro. pero el mensaje pareceu mi gente por ahora la peña de la pizza por vez. yo sé parte de la que toda eso me cuela que estamos allá o de llevar la gente mi porque ahora indígenas no recuerda la plata no me dejan la supercuela porque por eso solo recuerda de comunidad vete y pedazos de allá pedazos la vete a Puamín de allá ahora la plata me ando recuerda la recuerdan la porque te ve las vestido cantidad allá así se parte de la como te cuadro y religioso allá como un buen jarabe docente indígena dice entonces se parte de Yeruela unía mi gente pe favor que estamos esa oye un telare pe en mi fuera jarabe pe llevo fuera jala PTI integrante de comunidad ya sube a cuidado por necesidad un papo a ver ya entonces los padres de que tú me haces tanto interés yo allá la cosa la pero familia un poco a constancia de parcialidad. Joder, está ahí un papo la parcialidad igual menos hay 5 6 7 vigas y la compandemos que yo copo y pastor como eso que estamos a un papo y que me se trabajo Muy bello. sí comunidad Itabasu comunidad indígena Itabasu pero está muy a ver zona de cruce bella ¿Cómo comunidad ahora? ahora comunidad ahí Itabasu igual. Mencionar, Mercedes Juan, que esta era la actitud previa, la de un acceso, un ingreso inminente a la zona en donde está desplegada la Fuerza de Tarea Conjunta. Sin embargo, después de la reunión, evidentemente ellos retroceden en esta postura. Pero no quiero dejar de mencionar esta versión también que ha cobrado fuerza en esta zona del país, y es el hecho de que algunos punteros, vaqueanos, gente de mucha experiencia, y hablamos de nativos que conocen cada extremo de este monte, de esta extensión que forma parte de la cordillera del Amambay, ya se encuentran en la zona realizando un monitoreo. Esta es una versión que evidentemente no fue confirmada, pero que realmente también
surge como hipótesis de ciertos grupos que ya pudieron haber ingresado a la zona a fin de rescatar a Adelio Mendoza y al propio ex vicepresidente de la República, Oscar Denis. Cuando yo hoy para entregado y con la de Delio a la y patrón. Ya la rojerue. Jala no entrega y no orero y queta orero y plazo PME que es O prohibido PME, o prohibido PQ. no jalando oro y queta ando porque orego indígena no jala ka goren ba. Va a poner la CAUPE. PNP maneja la zona. Ore la ka goren ba da hija cuida ella ya la ka goren ba no. Oye que yo ka webe. Plazo PME presidente VP que es la zona, ¿ves? ¿Cuánto tiempo va el plazo? En la piqueta. No hako ango ni na la ore líder cuida anje cuida. Ko angaro y cuata na ba isu. Pero PME con decisión precoa ya. Ore no huevimo, ay la durante la Edelio jala y patrón entrega ore no huevimo, ay. No le can Para ingresar, señora. Listo como para ingresar. ay no me atento no me. Mensaje PME, grupo Oreco a la Adelio, a la y patrón. ¿Vale? Va el mensaje PME, grupo de PP con. Ja, orero jerubea y potando entrega ore. Sano y salva la vea la jerubea soy catuta entrega de jamore pe patrón. Porque patrón se la jerubea y mena mola serenduco o jesa con video. Si hay postante entrega jerubea la Edelio. Se aflige ese corazón. Va ese con pecho ya pota indígena y cual te dice primo mitad joven de igual mitad intereígo la persona con más a pe patrón a ver cara inde y calidad nunca no le negaba o me oye rue mi amor ya jupe Primera vez oye jupe me coa. primera vez va eres patrón ya pues igual nunca tenés tu hay indígena muña y propiedad indígena me da una cosa yo nunca sí los yerubeos me orepean de ser la yerubea hoy menos mujer saco video por favor el botar Edelio a pe patrón o pointe y catuta no ¿Qué tal en Chembo que está PKUP? 40 y cual si que si cuando yo le líder las 40 comunidades original A que distribuida por zona por ay A cada comunidad más o menos. jeta y terey pande que tu hija o me jeta y terey ¿Nota acompañamiento de la Fuerza Tara Conjunta o piqueta de año? no ojalá o miran tai por un ore añón de roiqueta ¿Una PKUP? no todo lo que ya va porque yo te coloca goren vaya hoy ¿Y cuál poner la CAUPE? ore coi la alma y mara lo va a enfrentar ni a o pean que se ore pearo los yerubea orero Edelio a Adelio a pe y patrón pe entregana ore. Bueno, Lidia Benítez, inclusive un poco ofuscada antes de que se inicie la reunión, era una de las líderes que con mayor ímpetu, inclusive durante esta reunión pudimos notar, se dirigía el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Pero con respecto a algunos puntos, destacar esta hipótesis, evidentemente que les mencionaba con anterioridad, el de que algunos inclusive ya pudieron haber ingresado a esa zona cero. Alexis, precisamente esta es una información sumamente delicada, extraoficial, pero ¿por qué está creciendo esta versión de que ciertos grupos o ciertas guardias indígenas ya estarían dentro de este terreno? Porque ellos se consideran pobladores autóctonos de estas tierras que van desde el Cerro Guazú hasta la cordillera de la Mambay. Y vamos a ver cuál es el área de influencia de la comunidad de la parcialidad Paita Buiterá. Estamos hablando de 4 principales departamentos: Concepción, Amambay, San Pedro y también Canindeyú. Son 39 comunidades, son más de 15.000 personas que se encuentran ubicados en esta zona, principalmente la zona de influencia del EPP. Ellos poseen elevadas normas éticas con sanciones para los que transgreden las normas sociales. Por ejemplo, los juicios se hacen en el Atuguazú, en lo que se considera una asamblea general. La pena de muerte incluso se contemplaba en años anteriores. Tienen una economía mixta, son cultivos tradicionales, crían animales, se dedican también a ser parte de esas estancias, Mercedes. Exactamente, muchos de ellos trabajan para los ganaderos de la zona, están apostados muchos menonitas, muchos brasileros también en el lugar, que tienen una dinámica laboral muy importante y ellos son un instrumento fundamental para esa dinámica, ya que la mayoría son instruidos para trabajar con máquinas. Son tractoristas, la mayoría de ellos, y bueno, de esa manera sustentan a sus familias. Trabajan muy en conjunto con las colonias menonitas de la zona. Y precisamente esta es una de las comunidades que desde un principio se negaron a colaborar o a sumarse a la ideología del EPP, y por ende también hay cierto enfrentamiento entre ellos, y de esta manera lo consideran
Realmente es una información extraoficial, es importante destacar, pero que podría en cierta manera en el terreno ajustarse a lo que ellos pretenden. Por ahora, ellos dijeron, aclararon, por ahora no van a ingresar, van a esperar algunos días. Si no hay resultados, si hay una respuesta a lo que prometió el presidente de la República, lo van a hacer. Es una cultura que cuenta con varias particularidades, de hecho que tienen también en sus grupos a lo que ellos denominan como guerreros, que es lo que hoy día escuchamos que son los vaqueanos, los que conocen el lugar, pero con un temperamento bastante álgido, personas que tienen la capacidad de recorrer esos lugares sin ningún tipo de temor. Y según sus tradiciones, Mercedes, Carlos y también Alexis, que nos está escuchando, la vida es el bien supremo, por eso el homicidio se castiga con la pena capital. Y hoy vimos en esta reunión que se tuvo con el presidente de la República un ritual religioso que hacían como miembros de esta comunidad. Alexis, se veían en los rostros de las mujeres indígenas ahí en la zona de Concepción esa congoja, esa tristeza, ese rostro de desesperación. Y eso se podía percibir no solo en lo que uno estaba observando, sino en la tensión que muchas veces genera el suspenso y la incertidumbre de no saber de un ser querido. Ustedes mencionaron 3 puntos muy importantes. Primero, la territorialidad y la ancestralidad de esta comunidad. Es por eso que si bien ellos ya conocen de ciertos integrantes de la parcialidad que se adhirieron, inclusive niños, a esta organización que atenta siempre en la zona norte del país, aseguran que finalmente las ideologías atentan y específicamente esta contra su forma pacífica de socializar en las comunidades. Ese es un punto muy importante porque evidentemente cuestionan a nativos que finalmente terminan secuestrando a un nativo. Con respecto al trabajo y al desarrollo de la zona, es una comunidad que manifestó inclusive su agradecimiento al ex vicepresidente Oscar Denis en base primeramente a la posibilidad que éste les abrió de acceder a un trabajo. Son muchos, inclusive los nativos que trabajan en ese establecimiento ganadero en diversas áreas y así como decía Mercedes, evidentemente existen otros productores del sector con los cuales finalmente ellos desarrollan su actividad laboral y evidentemente a diferencia de otros puntos del país en donde finalmente se da una rivalidad entre peones y los gerentes de los establecimientos, esta es una comunidad muy agradecida. Y por último, evidentemente también esto que ya vamos destacando en el sentido de la posibilidad de ingresar a la zona, si bien ellos aseguran no hacerlo, por lo menos en base a este plazo establecido al presidente de la República y también como fundamento lo que él les había prometido de que podrían haber resultados siempre latente en base a este tiempo que le otorgaron al gobierno nacional, la posibilidad de que ellos realmente ingresen a la zona. Sí, se me envió. El presidente de la República. Hice la yerba más de vivo la se me envió. No, no, ¿Te convence la presidenta de la República por no pedir? Sí. Y la yerba más se me envió de vivo. Sí. ¿Confía en la Fuerza de Tarea Conjunta? Confía, se confía. Bueno, doña Maisa Juana Benítez. Juana Benítez, la mamá. Juana Benítez, la mamá de Adelio. Vamos a seguir conversando con ella. ¿Vas a ir presidente, meme? Y la la presidente de la de Bobeo, de familia. Adelio, sí. De la Adelio Sumina. Sí. Ah, o de la compromiso. No, ¿Confía la soldado Cuera, el presidente, la Oresca Tajagua? No, conseguiste. Y tal como les mencionábamos y queremos repasar también algunas imágenes captadas por este equipo periodístico, Juan Esquivel, nuestro compañero, también Ricardo Dromber Sánchez. Primero de la zona, evidentemente el sobrevuelo que realizaba el dron, pero posteriormente cuando ya ingresábamos al sector,
el rostro apesadumbrado prácticamente de toda la comunidad. Si bien algunos residen en ese sitio, Carlos, Mercedes, Juan, otros vinieron de la comunidad que está cercana, porque como les mencionábamos anteriormente, prácticamente la intención de esa tropa conformada era ingresar al monte. Si bien ellos manifestaban tener la fuerza para poder hacerlo, evidentemente, y por utilizar un término que describa la situación que uno pudo notar en sus rostros, están destrozados porque no había un integrante de esa comunidad paitebuterá que no derrama algunas lágrimas o termine expresando el dolor ya a consecuencia del secuestro de un nativo. Destacar también que es uno de los primeros que en estos momentos se encuentra en manos del grupo criminal que opera en la zona norte del país. Sin embargo, y en evidencia de estas imágenes, finalmente ustedes también podrán notar cuál era el sentir de una comunidad que se agolpó al sitio, se juntó con otros y evidentemente tenían un objetivo muy claro. Primeramente el de dirigirse a este grupo criminal y segundo, de no obtener resultados, evidentemente tratar de rescatar en manos propias a este nativo desaparecido y evidentemente también al ex vicepresidente Oscar Denis, porque manifestaron mucha estima hacia él. Por tanto, pues yo subí la menos Perú. ¿Depende de familia? Ahora que es última vez en día. De martes. No iban de los la peligro, mi banda no peña ver. No, de ir. ¿Alguna amenaza, algún ataque o establecimiento, pues, en algún momento? Gente rara va a aparecer a Cozona, ¿ves? No, me ha ido lomba a ver. A pedir con el Pepe, ¿qué tal la cabuela no? A pensar hoy qué tal no entregar y no le con burano muy peado y lo decidí. Va a ir el presidente de la República, ¿entiendes? Y la niña preocupada porque ya por más la cuatía para igual por ellos tan delante menos. ¿Qué se sacó ahora? Desde ayer. Ella anduvo, la niña anduvo ahí, ella se espera la con ay coche de nunca ando y coyar pero con ay co. Ella ya iba del día de la escuela plata ni me ve yo lo que pues minte jamás. Sí, va y con me tocó indígena con todo con ni va me jamás de acuerdo. Se trata de una joven nativa de esta comunidad paitebutera con muchas esperanzas porque recientemente se habían trasladado hasta la zona, establecieron ya la intención de formar una familia y evidentemente estamos hablando de la esposa o la pareja de Adelio, quien finalmente de esta manera se dirigía tanto a nosotros como evidentemente a todas las fuerzas desplegadas y al propio grupo criminal, solicitando la liberación de su esposo, de su pareja, de la persona con quien finalmente reside en uno de los retiros de ese establecimiento ganadero. Sí, exactamente. Y estamos viendo ahí justamente en las imágenes del jefe de Estado, la comunidad. Hay mucha congoja, no solamente en esa parte de la República, sino a nivel país, sabiendo precisamente las características de este hecho, el momento en el que sucede, el temor que hay, que no solamente haya sido un secuestro extorsivo, sino el tinte político que podría traer consigo después de lo que aconteció la semana pasada. Un hombre muy conocido, muy querido en ese departamento, una persona que pasó por todos los cargos electivos, a no ser la del presidente de la República, porque fue vicepresidente, gobernador, diputado, senador, ministro, y también un joven muy querido por su comunidad, esta comunidad indígena que hoy pidió al presidente de la República algún tipo de respuestas, y si esa respuesta no llega, la intención de este grupo de incursionar en los montes. Tenemos de hecho el currículum del señor Oscar Denis, un currículum bastante interesante, pero tenemos antes algunos datos, Juan. Exactamente, acá tenemos algunos datos, los más llamativos del ex vicepresidente. Tiene 74 años, es químico industrial, es nacido en Concepción, es miembro del PLRA, dedicado a la política y la ganadería. En cuanto a los cargos públicos que ya tuvo la oportunidad de desempeñar, gobernador de Concepción del 93 al 98, diputado también hasta el año 2003, un tiempo también ministro de Agricultura en el gobierno de Luis Ángel González Macchi,
senador de 2003 al 2018 y vicepresidente en el periodo de la salida de Fernando Lugo de la presidencia, donde tuvo que asumir como presidente Federico Franco. En cuanto a Adelio Mendoza, ¿qué sabemos de él? Tiene 21 años, es estudiante, es de la etnia Paita Buiterá y es peón de la Tranquerita. Son las dos personas que están en el ojo de la tormenta, que generan mucha conmoción en toda una comunidad. Alexis. Bueno, destacar evidentemente, y en base a ese currículum que recientemente nos ha compartido Juan Cáceres, que además de ese vasto papel, evidentemente es una persona que se caracterizaba, y no lo digo yo, y es en base al testimonio que fuimos recogiendo en esta comunidad, por ser, además de carismática, caritativa y una persona que le dio la oportunidad no solo a nativos, sino a muchos pobladores de la zona de Villahuy y Concepción, de darle trabajo. Y evidentemente la comunidad, cuando solicitaba la libertad de Adelio, lo hacía en concordancia y manifestando inclusive su gratitud al ex vicepresidente de la República. Es un punto que no quiero dejar de mencionar. Por último, en base a una información también de último momento, Idilio Barrios, nuestro compañero también, que estuvo trabajando con nosotros en la zona norte del país, al igual que Jorge Rivas, nos comenta que está prevista para mañana una nueva conferencia de prensa. Los datos específicos ya los maneja. Y finalmente, Idilio, me comentabas, mañana conferencia de prensa a la misma hora en el mismo lugar. ¿En dónde? Así es, Alex y toda la audiencia. Ya se anunció una conferencia de prensa, una segunda conferencia de la familia de Oscar Denis. En el mismo lugar se va a realizar mañana a las 06:30 horas esta conferencia de prensa de la familia, donde posiblemente ya puedan pedir a la Fuerza de Tarea Conjunta que se retire del lugar para que pueda iniciar esta negociación, teniendo en cuenta esta consulta que le habíamos realizado esta mañana, que en el día de hoy la Fuerza de Tarea Conjunta estarían terminando algunos operativos en la zona y la familia ya estarían, en este caso, analizando esta situación para poder pedir a la Fuerza de Tarea Conjunta que se retire para poder iniciar esta negociación. De comunicación, por eso podría darte pedidos, trascendidos. Bueno, en realidad que yo le hice una consulta a Beatriz Denis esta mañana, si pedirían a la Fuerza de Tarea Conjunta que se retire del lugar para poder iniciar esta negociación, y mencionaba de que en la fecha la Fuerza de Tarea Conjunta ya estaría terminando ese trabajo de operativo, ese trabajo de levantamiento de datos, y que la familia ya estaría analizando ese pedido para poder realizar la Fuerza de Tarea Conjunta. Gracias. ¿Y mañana a las 06:30 horas esta conferencia de prensa que se anuncia en la casa de la familia de Oscar Denis. Gracias, Idilio Barrios, destacando también el trabajo de todos nuestros compañeros, Idilio Barrios, Jorge Rivas, también Juan Esquivel, nuestro compañero en cámaras. Está también Francisco Sánchez, que nos estuvo acompañando con el dron. Importante el despliegue, que evidentemente va a continuar. Quién sabe si a lo largo de esta noche y madrugada, o evidentemente también llevando muy de cerca lo que podría ser la conferencia de prensa anunciada por Idilio. Única e inigualable la presencia del SNT desde este punto de conflicto, Alexis y todo su equipo. Importante esta última información, sobre todo teniendo en cuenta el famoso manual del que tanto se habla, el manual del secuestro. Que en el primer día hay una primera comunicación, luego por lo general tardan por lo menos una semana para volver a comunicarse, una primera conferencia. De hecho, que por lo general el primer contacto pasó con Lindström, se entregó la medicación, se le pidió a los familiares que entreguen la medicación en un punto específico que él necesitaba. Hoy ya se tiene la lista de medicación y lo más probable es que mañana pidan a las autoridades y sobre todo al mecanismo de fuerza que se retire para ellos poder negociar. Esto es por lo menos un adelanto de lo que podría ser esta conferencia de mañana. Claro, pero evidentemente se contrapone a lo que el propio ministro decía esta mañana. Hablamos de Euclides Acevedo del Interior, que hay cuestiones evidentemente que no se pueden negociar, aquellas relacionadas a la seguridad nacional. Si bien estamos hablando de personas secuestradas, el propio titular de la cartera del Interior indicaba que ahora esto se trata de una guerra que evidentemente podría tener consecuencias no muy agradables, palabras más,
palabras menos lo que indicaba el ministro del Interior. Nosotros tenemos entendido inclusive que el despliegue continúa a esta hora de la noche en base a las informaciones que son realmente verticalizadas porque existe un vocero, ya no a diferencia de otras ocasiones en las cuales varias personas daban una voz con respecto a los centros operativos en la zona. Y a raíz de eso, evidentemente, también se da un manejo paralelo de ciertas informaciones. Por eso, destacar siempre que estar atentos muchas veces es fundamental y principalmente en esta zona del país. Totalmente de acuerdo. De hecho, como mencionaba Mercedes, hay un manual que en todos los casos el EPP ejecuta. Pero acá hay dos escenarios. Por un lado, el Ejecutivo o el Estado en sí que propone operativos de rescate, de incursiones, porque ningún Estado negocia con terroristas o con grupos criminales. Eso es básico y no lo van a hacer. Ni canje de presos, ni entrega de dinero. De hecho, incluso el sistema también permite y hace que las propias instituciones, Estado, Poder Judicial, terminen incluso bloqueando las cuentas de la familia para evitar justamente que haya un tipo de negociación. Esa es la postura del Estado. Y por el otro, la familia, que es la que va a tener esta dura tarea de negociar con esta gente y que en cierta manera comienza justamente este compás de espera, un tiempo que habitualmente ellos esperan, aguardan y utilizan como una manera también de presionar psicológicamente al entorno familiar. Y un dato no menor, ¿cómo se va a negociar? ¿Se va a negociar juntos o por separado, Alexis? Porque